El Arqui revela la verdad de Don Carmelo. Ve este video completo. El Arqui acaba de revelar todo. Incluso dijo cosas que nunca antes había dicho. Y es que contó a detalle, hasta los secretos, de lo que había pasado con Don Carmelo. Y es que en una plática, el Arqui abrió su corazón y decidió revelarlo todo. Comenzó diciendo que muchos pensaron que él había construido la casa a Don Carmelo para quitarse la imagen de ser un presumido y prepotente. Y es que antes de construirle a Don Carmelo la casa, había tenido una polémica, donde lo habían acusado de que él había dicho que los pobres no deberían tener hijos. Es por eso que lo habían señalado de clasista. Pero él contó primero esa historia, diciendo que un pseudo periodista le quiso hacer una entrevista, a lo cual él se negó porque sabía que no era una buena persona. Pero que este pseudo periodista habló con un pequeño influencer local para atacarlo y sacar de contexto algo que él se había dicho. Y es que lo que él sí dijo en un video que se hizo muy viral, que ser padre es una responsabilidad, que en primer lugar tú eres un adulto y tienes que dar un buen ejemplo a los hijos, que para ser padre tienes que tener estabilidad emocional tú, estabilidad emocional con tu pareja, ser buena pareja, y también estabilidad económica, y no tanta para darle lujos a tus hijos, sino simplemente que tengan una vida digna, que tengan que vestir, que tengan dónde vivir, que tengan que comer y que no tengan que trabajar. Es así que lo deja bastante claro. No es que los pobres no deban de tener hijos, sino más bien que para ser buen padre se necesita tener una estabilidad emocional personal con la pareja y también darle una vida digna a tus hijos. Esto de manera económica. Él asegura que no es clasista y da pruebas sobre ello, dejando en claro que él no hace menos a una persona por tener o no dinero. Ahora bien, ya que lo explicó, habló de Don Carmelo. En primer lugar, comentó que Don Carmelo tiene una parálisis cerebral y es por eso que a sus 60 años a veces le cuesta platicar, le cuesta hablar e incluso en ciertos momentos como que se pierde un poco. Él dice que no escogió a Don Carmelo solo porque sí, sino para empezar que la colonia donde vive Don Carmelo es una colonia muy pesada en Saltillo, que es la colonia donde más asalto a mano armada se da, que él eligió a Don Carmelo por su hija, porque tiene una hija pequeña, la cual cuando el Arqui la vio, de inmediato se le vino a la mente su sobrina, ya que tienen casi la misma edad y hasta se parecen físicamente, y esto le dolió mucho, ya que veía la situación de pobreza en la cual vivía la pequeña hija de Don Carmelo. El Arqui es claro con esto, dice que la pequeña no tiene la culpa. Él aquí hizo unos comentarios extras, comentando que hay mucha gente que no sale a la pobreza no porque no gana dinero, sino porque no quiere, que el que se dedica a la construcción conoce a trabajadores de la construcción, maestros albañiles, que ganan hasta más de 20,000 pesos por semana y aún así viven en pobreza. La razón, porque en general se lo gastan todo en alcohol. En segundo lugar, que hay gente que le ha pedido que les construya una casa. Incluso contó el caso de una señora que tiene 5 hijos, cada uno de padres distintos, y uno de los pequeños tiene síndrome de Down, y esta mujer le pidió que le construyera una casa. Él le dijo que no, porque él sentía que no le iba a ayudar, y que al contrario, le construyó una casa y simplemente iba a traer más hijos al mundo, y solo para sufrir, viviendo carencias en todo sentido. Él dejó en claro algo y fue muy directo en esto, que no hay que romantizar la pobreza y que la gente que trae a sus hijos a sufrir incluso hace algo inhumano. Regresando con Don Carmelo, él comenta que lo eligió porque pensó que iba a poder ayudar a la vida de la pequeña, que sabía que no le iba a cambiar todo, pero por lo menos le iba a dar una casa digna, un techo digno. Que cuando llegaron a la casa era un basurero, que tenía una infestación de ratas y cucarachas, que cuando se llevaron camiones y camiones de basura, todas las ratas y cucarachas se fueron con los vecinos, algo que incluso causó molestia. Tristemente, que cuando el caso se hizo muy viral en las redes, llegaron del gobierno de desarrollo urbano, como queriendo echar problemas, a lo que él dijo, durante años, la situación aquí era lamentable y cuando nosotros vinimos a hacer algo, fue cuando el gobierno se quiso meter, que se le hacía muy injusto, porque parecía que el gobierno solo se hacía de la vista gorda y se metía cuando le convenía, que por esa razón él no es político. Al final, que lo habían dejado trabajar. Y mientras él construía la casa para Don Carmelo y su familia, conoció más de Don Carmelo e incluso Don Carmelo le hizo confesiones, que él durante un tiempo le fue muy bien, tenía negocios, fruterías, pero que todo el dinero se lo gastó en alcohol. El Arqui dice que no lo juzgaba, pero que tampoco hacía la casa y daba la ayuda por él, sino por la pequeña. Incluso confesó algo que no había dicho antes, que lo había prometido y lo había hablado con su madre, que si alguna vez tenía dinero, solvencia, iba a intentar ayudar a los demás, que era por un agradecimiento al de arriba, y que no intentaba vender religión ni evangelizar, sino simplemente dar su propio testimonio. Él también comentó que no solo era la casa de Don Carmelo, que también la situación de toda la colonia es triste,
triste, que siempre que llegó a la colonia veía a los vecinos ya sea arreglando una camioneta vieja donde todos estaban tomando o a vecinas afuera en sus sillas simplemente no haciendo nada. Que luego se le culpa a los maestros por no educar bien a los niños, cuando realmente las familias son los que no los educan y les dan un pésimo ejemplo. Un ejemplo de tomar, de ser flojos y de falta de lucha para salir adelante. Él aseguré que cree que el entorno es muy importante para el desarrollo de los niños y que si el entorno no es bueno, los niños no van a tener una vida digna. Y hasta hizo la siguiente reflexión: ¿qué pasa si tu casa es un basurero? Pero bueno, que aún así siguió con la construcción de Don Carmelo, pero que las cosas no fueron fáciles y hasta hubo hechos desagradables. Había días que, por ejemplo, llegó a la casa y había manchas de cosas en las paredes. Sí, no quiso especificar qué cosas, pero simplemente dijo: lo que te imagines estaba en las paredes manchadas. Además, que a veces era difícil arreglarla porque, por ejemplo, les habían habilitado un espacio para que se bañaran y ellos no se bañaban ahí, se bañaban en donde apenas se había pegado el piso y la loseta. Y es por eso que había que arreglar la casa otra vez de nuevo. Que esto lo empezó a afectar de manera emocional, sobre todo cuando se dio cuenta de que tal vez su gran esfuerzo no estaba siendo valorado. Porque sí, lo dejó en claro, había hecho él de su bolsa un gran esfuerzo. Es así que ya tuvo ciertos roces con Don Carmelo y pareció que quedaron en algo. Don Carmelo como que le dijo: usted termine mi casa y yo ya me soluciono solo. Que poco a poco vio los comentarios de la gente en las redes sociales y que la gente le hizo ver que a veces ayudar a una persona no es lo mejor y ni siquiera es bueno, y que hacer tanto bien no necesariamente es lo correcto. Eso sí, él aseguró que Don Carmelo no tenía nada que agradecerle, que lo hizo todo de corazón, que los más de 700,000 pesos que le metió, porque si esa cantidad es la que dijo y es muchísimo, piénsalo, imagínate que tú das de regalo 700,000 pesos, es una locura, pero que aún así él no lo hizo para que le agradecieran, pero se sintió tan incómodo y tan triste con lo que estaba pasando con Don Carmelo que él ya llegó un momento que solo quería acabar, que empezó a desgastarse y que ya no quería seguir, que todo colapsó cuando Don Carmelo le pidió 100,000 pesos para las escrituras. Necesitamos arreglar las escrituras para una batalla. No, precisamente, no, se salen como en 100,000 pesos las escrituras. 100,000 pesos. Sí, dice, pues son 50 escrituras más la papelería. Le dije, hay mucho. Espéreme, le digo, déjeme ver, a ver con qué me sale el aquí. Le dije, ¿Qué pagarás? O sí que se me les podía arreglar las escrituras. El Arqui, para empezar, dijo que eso no valen las escrituras, que hasta hay un programa de gobierno donde te arreglan las escrituras por 6,000 pesos, que ya ahí se rompió algo dentro de él, ya no le gustó. Aún así que se convirtió en el abogado del diablo e intentó defender dentro de sí mismo y delante del mundo a Don Carmelo, que es como una persona que le dan un regalo y que siente que puede sacar más, y pues lo intentó, pero que ya dar más de lo que ya había dado, que ya había dado mucho, al Arqui ya no le nació, que entregó una casa sin goteras, digna, y para que la pequeña tuviera una vida buena, que ya terminó para él el ciclo con Don Carmelo, y que lo que haga Don Carmelo a partir de ahora ya es su responsabilidad, y que espera que a la niña le vaya muy bien, que lo merece. Eso sí, que después de terminar la casa Don Carmelo estaba destrozado, y pensó en cierto momento incluso ya no seguir, pero entonces encontró el asilo, y encontró tanto amor y agradecimiento cuando empezó a ayudar a las personas mayores a tener una vida digna, que se dio cuenta que sí había que ayudar, pero cuidar más a quien ayudaba e intentar ayudar de manera comunitaria, que esto al final le dio luz, le dio paz y lo hizo sentir bien, y que lo que está haciendo valía la pena. Todo lo que dijo el Arqui fue de corazón y reveló cosas que no había dicho antes. Yo te pido que hagas una reflexión sobre lo que él comentó, y la verdad desde aquí un abrazo muy grande para el Arqui. Ya como última información, ya salió también otra polémica, porque el chico que compartió las revelaciones de el Arqui, el querido Arqui, supuestamente recibió un mensaje de él, del Arqui, donde no estaba muy a gusto que haya compartido el contenido, aunque algunos no entendieron la razón tal cual. Sí, ¿cuál era la molestia del Arqui? Y ahí se armó un pequeño debate, ya que según algunas personas, no le ve nada de malo que este joven haya compartido la plática del Arqui, y otros en cambio no están de acuerdo, asegurando que el Arqui, esas pláticas son privadas y no deben de compartirse en las redes. Pero dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.